¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate de esos asuntos que nos interesan y que debemos conocer porque nos afectan a todos, como la situación de nuestros adultos mayores. La población de Bogotá envejece a una tasa anual del 4.5% y muy pronto nos vamos a acercar e incluso vamos a superar el 1.000.000 de personas mayores de 60 años en la capital del país. Hoy, en Contraste, nos ocupamos de la situación de vulnerabilidad, de abandono, de fragilidad que tienen muchos de estos adultos mayores en nuestra ciudad. Y lo hacemos con nuestros invitados, con el panel que arranca con el doctor Jorge Rojas, el secretario de Integración Social de Bogotá, comunicador social. Él es periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudió Ciencias Sociales, además en la Universidad de Córdoba, y actualmente es magíster en Relaciones Internacionales, Convención en Derechos Humanos y Seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeñó durante mucho tiempo como director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES. Ha trabajado durante los últimos 20 años, y son pocos, como consultor para los derechos humanos y el desplazamiento. Un reconocido activista, además, de los movimientos de la ciudadanía por la paz. Doctor Rojas, qué gusto tenerlo hoy aquí en este espacio. Muchas gracias, Erika. Aquí estamos listos para contar cómo enfrenta el distrito estos temas de las personas mayores. También nos acompaña el doctor Armando Gutiérrez, concejal del Partido Liberal, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, también en Ciencias Penales y Criminológicas de esta universidad, así como en Control Fiscal y Gerencia Pública de la Universidad del Rosario. Es una figura con amplio conocimiento en el tema de la administración pública, en cómo funciona y también la contratación administrativa. Entre sus acuerdos aprobados está justamente la emisión de la estampilla Pro Adulto Mayor y la ampliación del llamado Pasaporte Vital, que vamos a ver más adelante. Concejal Gutiérrez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Buenas noches a todos los compañeros de este foro, y estaremos aquí también para debatir estos temas que nos interesan muchísimo sobre el adulto mayor, que nos afectan a todos los habitantes de la capital del país. Seguimos con el concejal Jorge Lozada, concejal de Cambio Radical, especializado en economía política. Ocupó una curul en los consejos municipales de San Vicente del Caguán y Albania, en el departamento de Caquetá. Fue diputado de la Asamblea Departamental de esa región del país y presidente de la misma. Gestor, fundador de la Fundación Sonreír con Canas. Esta es una entidad de carácter solidario y participativo para los adultos mayores de la capital, con la que ha trabajado desde el año 1998, así que es amplia su experiencia en el día a día con estos temas. Concejal, bienvenido a Contraste. Bueno, muy buenas noches, Erika, y un saludo muy especial a todos. Y cerramos este panel con el experto de la mesa, aunque los demás también lo son, pero él sí que sabe de lo que vamos a hablar esta noche. Es Óscar Gutiérrez, psicólogo, docente de la Universidad Manuela Beltrán, magíster de la Universidad Javeriana y doctor en Pensamiento Complejo de la Multidiversidad Mundo Real de México, investigador muy reconocido en temas de adulto mayor y pensionados. Doctor Gutiérrez, qué bueno que nos pueda acompañar e ilustrar acerca de los alcances a la luz de la ciencia de este tema del manejo de los adultos mayores. Muchas gracias, Erika. Gracias también por las flores, y espero que el debate sea bien interesante y podamos dar luces frente a lo que podemos hacer con nuestros adultos mayores aquí en la ciudad de Bogotá. Y sobre todo, cómo podemos todos garantizar que tengan una mejor condición de vida. Lo dicho, Bogotá envejece, tenemos una población cada vez mayor y muchos de ellos afrontan una durísima situación de abandono y de extrema vulnerabilidad. Jorge Rojas, secretario de Integración Social de Bogotá, ¿cuál es el panorama de los adultos mayores que ha venido conociendo el distrito? Bueno, como usted bien lo dice, Bogotá envejece, y envejece quiere decir que la pirámide demográfica se está invirtiendo. Estamos alrededor de 1.000.000 de personas mayores de 60 años en la ciudad de Bogotá, y el ritmo de crecimiento sigue aumentando. Se acaba de presentar la encuesta multipropósito que da más alarmas no solo en Bogotá, sino en la región, que nos obliga a repensar las políticas públicas. Ahora bien, ¿de quiénes estamos hablando? De 63 de cada 100 personas mayores de 60 años en Bogotá no tienen una pensión. 30% de las personas mayores en Bogotá no tienen un ingreso. Entonces estamos hablando de la situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia, además de un asunto que es evidente, un fracaso del régimen pensional. Adicional, tenemos una situación de discapacidad
de estas personas que los obligan a una atención específica en salud, en la cual también hay problemas, y tenemos un caso de violencia que se manifiesta en un 41% en agresiones. Por el hecho de ser viejo se le agrede, se le insulta o incluso se le golpea en algunos casos, y tenemos un 2.5% de agresiones sexuales. Es decir, estamos ante una población con altos niveles de vulnerabilidad que sigue creciendo y que obliga al gobierno distrital y al gobierno nacional a fortalecer una política pública como la que ya se está ejecutando en el distrito para garantizar los derechos de estas personas. De esta radiografía inicial que usted hace, ¿cuál diría que es la problemática más compleja que ustedes deben afrontar del distrito todos los días con la situación de los adultos mayores en Bogotá? Un asunto de ingresos, porque si no hay ingresos no hay autonomía, y si no hay autonomía hay vulnerabilidad frente a circunstancias de violencia. El gobierno nacional aporta en el programa nacional 85.000 pesos mensuales como un subsidio para las personas mayores. En Bogotá logramos en estos 3 años aumentarlo a 120.000, pero es insuficiente. No hay una pensión, ¿Que así se que lo nos va a otorgan tocar. a cuántas personas? En este momento se está entregando a 104.000 personas en Bogotá. Antes eran 50.000, hoy son 104.000, pero estimamos que 300.000 personas mayores necesitan un apoyo del Estado para evitar muerte por inanición o situaciones de exclusión que lleve a las personas mayores a la indigencia total. Sin duda. Concejal Armando Gutiérrez, ¿en qué condiciones, porque sabemos que usted ha manejado este tema, que lo ha investigado en profundidad, en qué condiciones se encuentran nuestros adultos mayores? Esos adultos mayores de los que habla el doctor Jorge Rojas, de la Secretaría de Integración Social, ¿dónde se encuentran? Suponemos que si es un tema de recursos, están en zonas de vulnerabilidad en Bogotá, por ejemplo, en el sur de la ciudad. Sí, indudablemente los adultos mayores pues, se encuentran de todas maneras en todas las localidades de la ciudad, pero sí es muy preocupante que cerca de ese millón de adultos mayores que habla el doctor Rojas, más de 500.000 abuelos aquí en la ciudad de Bogotá no tienen recursos para poder vivir, los recursos suficientes para poder tener la tranquilidad suficiente de automantenerse, de vivir felices, porque esa imposibilidad, ni pensiones, ni recursos para poder sostenerse directamente, es una gran preocupación que nos debe a nosotros todos lanzar las alertas para que la administración distrital miremos a ver cómo podemos soportar esta carga que los adultos mayores están padeciendo. Además de eso, si miramos que también se encuentran con enfermedades crónicas, alrededor de 190.000, cercano a los 200.000 adultos mayores, y fuera de ellos también hay unos que en condición de discapacidad, pues las alertas se nos van a prender aún más, pues aún son muy preocupantes, y seguramente las poblaciones más vulnerables que no tengan o que tengan menos recursos, pues son los que van a sufrir de todo este tipo de insuficiencias que les está dando el no tener un criterio de salud y una forma de autosostenerse por falta de recursos económicos. Vamos a seguir analizando este tema con las experiencias de nuestros invitados, con las acciones que el distrito ha venido adelantando para ofrecer una mayor atención a esta población que, ya está dicho, crece a pasos agigantados en Bogotá. Así que volvemos. Concejal Jorge Lozada, usted que ha tenido la experiencia de conocer lo que dicen nuestros adultos mayores a través de su fundación, ¿qué piensan ellos acerca de esta situación? ¿Por qué sus seres queridos, sus familiares más cercanos en un momento determinado los apartan como si fuera algo desechable? Fíjense en ustedes que, digamos, la consecuencia por el cual
todos los días agudizamos el tema del adulto mayor es básicamente por la desintegración de la familia. Yo he observado en estudios que hemos hecho que en pequeños y en medianas ciudades este tema del adulto mayor, digamos, no es tan complejo como en estas grandes capitales, porque aún se conservan algunos principios de familia y el adulto mayor sigue siendo la columna vertebral de todos los hogares. Pero la misma sociedad, los mismos criterios han hecho que aquí volvamos a una persona después de los 40 años, lo desaparecemos del mercado laboral y por ahí entonces comienza la gran tragedia. Yo creo que el Estado ha dedicado muy pocos recursos y los pocos recursos que dedican son mal utilizados. Son programas que no están enfocados precisamente a lo que se requiere para el adulto mayor. Yo dividiría, por ejemplo, en el tema de Bogotá dos aspectos importantes, que en eso nos hemos identificado con el doctor Jorge Rojas. Bogotá tiene un sector de adultos mayores en indigencia. A ellos tenemos que girar la atención, por ejemplo, en temas tan importantes como los comedores comunitarios. Tratamos de discutir en el Consejo la prioridad de los comedores comunitarios en infancia, en primera infancia y en adulto mayor. Para un adulto mayor en indigencia es casi más importante que se le pueda ofrecer un alimento al día y no darle un mercado, por ejemplo. Y la segunda parte, que es la gran población, digamos, las estadísticas que nosotros manejamos es que en estado de indigencia en Bogotá por lo menos hay unos 250.000 adultos mayores, pero el resto de la población es una población que requiere básicamente de pequeñas cosas del Estado, de que sean involucrados en la sociedad. Entonces, este es un tema que nos ha llevado precisamente en estas grandes ciudades a que tengamos el adulto mayor en un abandono total. Y déjeme decirle una cosa, Erika, con poquitas cosas se pueden hacer grandes. El doctor Jorge Rojas mencionaba algo que nosotros luchamos en este consejo desde el mismo plan de desarrollo y me alegra mucho que esta administración haya doblado el tema de los auxilios a los viejos y también se haya subido un tanto. ¿Es insuficiente? Sí, es insuficiente. En eso tenemos que seguir insistiendo, pero hay que priorizar, en mi entender, dos tipos de adultos mayores. Unos que viven en la indigencia, que no hay poder humano. No hay un solo programa que no lo pueda hacer el gobierno. Nosotros atendemos más de 20.000 adultos mayores en temas recreativos. Desafortunadamente no los podemos atender en temas asistenciales porque pues ahí sí necesita la ayuda del gobierno. Ya vamos a conocer en detalle esos programas que el distrito ofrece, tiene a disposición de los adultos mayores en la ciudad de Bogotá, pero antes de pasar a ese tema quisiera, doctor Óscar Gutiérrez, psicólogo docente de la Universidad Manuela Beltrán, de acuerdo con su experiencia, ¿por qué está fallando la sociedad en lo que nos decía el concejal Lozada, en considerar a los adultos mayores un estorbo, en apartarlos de las actividades diarias, como por ejemplo puede ser las vacaciones o incluso las reuniones familiares? ¿Por qué consideramos a los viejos que son parte de nuestra familia de esa manera tan despectiva? Hay una situación y es, perfectamente ya lo están exponiendo, una situación económica donde efectivamente hay un abandono. Pero yo creo que hay otra también que está en el polo opuesto y es cuando nosotros utilizamos a nuestros adultos mayores como una guardería. Es decir, el adulto mayor, mi abuelo, entonces crió a mi papá y ahora me está criando a mí, digámoslo de un término coloquial. Entonces creo que podríamos resumir donde el proyecto de vida de una persona no solo es en estos primeros años, sino tiene que ser algo transversal precisamente a la vida misma. Y al ser transversal, en algún momento tenemos que ser conscientes de que el adulto mayor no es el producto de lo que digan los demás, sino que su opinión tiene que ser la que más se priorice, la más importante. Entonces a veces nosotros no lo preguntamos al adulto mayor, es más, él creo que ni lo sabe porque no ha sido formado en él. Ha sido formado pues para obedecer órdenes, salió del trabajo, entonces ahora tiene que obedecer las órdenes de los hijos, se reinvierte como tal esa pirámide del ciclo vital, donde yo mando sobre mis hijos y ahora como que es al revés, mis hijos mandan sobre mí. Entonces, al haber una dificultad en este momento, creo que
es importante volver a retomar ese concepto, volver a retomar y sobre todo que el adulto mayor sea lo más autónomo posible, no victimizarlo, porque efectivamente hay unas, llamémoslo así, deficiencias, puede ser una mala palabra, pero hay cosas que ya el adulto mayor no puede hacer con la misma habilidad que hacía antes, pero eso no quiere decir que no las pueda hacer. Desafortunadamente es lo que pasa y qué bueno que este espacio sirva para reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestros adultos mayores. Doctor Jorge Rojas, secretario de Integración Social de Bogotá, hablemos ahora sí de los programas de atención, de promoción, de prevención frente a una serie de realidades que afrontan nuestros adultos mayores en la ciudad de Bogotá. ¿Qué tanto se puede hacer por ellos frente a esas poblaciones que planteaba el concejal, los adultos mayores? Habla usted de 250.000 que están en una condición de indigencia y el resto de la población que están viviendo en los hogares de sus hijos o que tienen la posibilidad incluso de vivir en hogares independientes, depende del ingreso que tengan. Bueno, permítame hacer dos precisiones. Son 300.000 personas mayores que están en situación de alta vulnerabilidad, no todas en indigencia, pero es ya grave porque si tenemos ese 500.000 que dice el concejal Armando, y estamos atendiendo 100.000 en estos programas y alrededor de 12.000 en otros programas, todavía tenemos un déficit grande. Segunda precisión, no es un problema solo del abandono de la familia. Claro, la familia nuclear del campo de Colombia tiene una característica distinta, pero Bogotá muestra hoy unas estadísticas muy distintas de lo que significa el núcleo familiar. Hemos pasado del 11 al 14% de hogares unipersonales. Por decisión propia, muchas personas viven solas, envejecen solas. Y el otro problema es los adultos mayores abandonados. 271 personas mayores fueron abandonadas el año pasado en la red hospitalaria de Bogotá. Y no son solo de Bogotá, los traen de otros municipios y los dejan aquí. Y nos corresponde a nosotros correr a atenderlos. Inicialmente, ¿qué hacen con ellos? No quiero dejar este tema suelto. Inicialmente entra en una red de atención que pasa por la Secretaría de Salud y llega a la Secretaría de Integración Social. El primer trabajo que hacemos es buscar su familia, porque la primera responsabilidad es de la familia. Pero hay casos en los cuales no hay red familiar, o sea, no hay una sola persona, nos toca acogerlos. Bogotá tiene en este momento 1.890 personas mayores sin ningún referente, que atiende día y noche en 17 centros de protección. Y ese es un modelo de atención que funciona. Algunas personas que están en estos centros de protección han reencontrado algún familiar o han sido incluso adoptados por personas que los conocen, pero son casos excepcionales. 1.800 personas. 1.890 personas mayores de 60 años. Que tiene que mantener el distrito. Digámoslo así como diría el concejal Armando, los abuelos de Bogotá. Así como tenemos los huérfanos, tenemos los abuelos. Ahora bien, ¿qué hace el distrito? Nosotros tenemos un programa que lo hemos denominado como vejez con dignidad y envejecimiento con derechos. Y hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo. Por supuesto, doctor Lozada, no es suficiente. Pero yo quiero reconocer que entre el Consejo y la Administración hemos logrado encaminar una política pública y Bogotá puede enorgullecerse de esa política porque es la más avanzada de todas las ciudades de Colombia. Y esa política nos ha permitido, primero, duplicar los subsidios. Vamos a llegar a 122.000 al terminar el año 2015 y eso es un gran salto en términos cuantitativos, digamos. El subsidio le permite a la persona mayor básicamente o comer o pagar la pieza, como ellos lo dicen. Por supuesto que todos los comedores comunitarios de Bogotá tienen dos prioridades, adulto mayor y niñez. Y estamos atendiendo 89.500 personas, de las cuales la mayoría son niños, pero el porcentaje de adulto mayor es cada vez más grande en los 150 comedores comunitarios que funcionan en Bogotá. Ahora bien, cuando llegamos, esta administración encontró un centro día. El centro día es la posibilidad que le damos a las personas mayores de ejercer su vejez de manera activa y digna. Había uno, hoy tenemos 17 y vamos a terminar el año con 21, atendiendo 10.700 personas mayores con gimnasio, con atención psicológica. Como bien lo dice Oscar, llegamos a una conclusión y es la posibilidad de encontrarse en su identidad de vejez con el otro, con la otra, y reconocerse como ciudadanos le cambia el panorama.
cámbielas. ¿Cuánto le cuesta eso al distrito, doctor Rojas? En este momento los recursos que se está invirtiendo para estos asuntos de vejez superan los 70.000 millones de pesos, pero Anuales. sí, pero además se están haciendo inversiones en otros campos que tienen que ver con el IDRD, en acciones de deporte, que tienen que ver con IDARTES, que está haciendo un trabajo de cultura con las personas mayores. En el caso específico de la Secretaría de Integración, tenemos los 17 centros de protección, tenemos los centros día y tenemos los centros noche, que es una novedad. Teníamos 300 personas mayores durmiendo en la calle, identificadas en el centro de la ciudad. De esas 300 tenemos ya 275 durmiendo en nuestros centros noche. Los primeros 4 centros noche los abrimos este año justamente y es una modalidad nueva de atención. Abrimos el primer centro para personas mayores del campo en Sumapaz. Nunca había llegado el Estado a Sumapaz y estamos atendiendo 370 personas mayores de la ruralidad. Y para finalizar, hemos abierto el centro día en los hospitales, porque en los hospitales aún las personas mayores con referente familiar dejan los abuelos abandonados o las personas mayores. Los estamos atendiendo en el primer hospital, que es Fontibón, y vamos a abrir 3 centros más. Es decir, hay toda una transformación en función de derechos de las personas mayores que indica que estamos apuntando en la dirección correcta, pero insuficiente. Próxima administración va a tener que dedicar más tiempo a atender personas mayores que jardines infantiles, porque la pirámide demográfica nos obliga en esa dirección. Y más adelante vamos a hablar justamente de esos retos, pero cuando regresemos después de esta nueva pausa que vamos a hacer, ¿funcionan o no funcionan estos programas que tiene el distrito en este momento en marcha? ¿Cuáles son los cuestionamientos de nuestros panelistas, de nuestros invitados en torno a esta estrategia que adelanta el distrito frente a la población mayor? En segundos, aquí en Contraste. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos analizando cuál es la situación de los adultos mayores en la ciudad de Bogotá, pero sobre todo cuáles son esos programas de atención, de promoción que adelanta el distrito en beneficio de esta población que ya alcanza el 1.000.000 de personas en la capital del país. Nos habíamos quedado con esa presentación que había hecho el secretario de Integración Social, el doctor Jorge Rojas, en torno a la atención que ofrece el distrito y que ha venido aumentando durante los últimos años para justamente estas personas en centros de día, en centros de noche, en comedores comunitarios. Pero yo quisiera preguntarle a los concejales, al doctor Armando Gutiérrez, al concejal Jorge Lozada, ¿creen que son suficientes estas acciones, que están bien orientadas, que esta es la línea más adecuada para ofrecer atención al mayor número de habitantes, de población de adultos mayores en Bogotá, concejal? Sí, yo creo que en el último debate que hicimos justamente sobre adulto mayor en el Consejo de Bogotá, le decíamos a la administración que nosotros realmente veíamos que hay una muy buena intención con estos adultos mayores de la ciudad, pero que evidentemente, como lo acaba de reconocer el doctor Rojas, no son suficientes. No son suficientes porque hay muchísimas necesidades y muchísimas personas, ya lo dijimos, el número de abuelos que se encuentran hoy en estas situaciones de vulnerabilidad en la ciudad. Sin embargo, nosotros le hemos entregado a la administración desde el 2005 herramientas tales como la estampilla pro adulto mayor, que fue un acuerdo que en la ciudad, que le dejamos a la ciudad, para que a través de un descuento del 0.5% que le hiciéramos a los contratistas del gobierno distrital, pues cogiéramos esos dineros y se los trasladáramos a los adultos mayores y se distribuyera en estos temas de prevención y promoción, como son los centros de protección, los centros días, los centros noche. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en esta administración, y lo comentábamos con el doctor Rojas, en esta administración se cayó ostensiblemente debido a una falta de ejecución contractual o del presupuesto. En la Bogotá positiva, alrededor de 52.000, 53.000 millones de pesos se recaudaron por concepto de esta estampilla para entregárselos a estos
a estos programas que realmente hay que hacer un reconocimiento de estos programas, pero en esta administración no vamos a terminar sino recaudando alrededor de 32.000 millones de pesos, lo que quiere decir, Jorge, que se nos ha caído en un 30%, más o menos, la inversión. ¿Y quiénes pierden? Pues nuestros adultos mayores de la ciudad. Entonces, yo creo que estos son temas que nos toca y que nos corresponde a nosotros señalar en nuestro ejercicio de control político, porque son dineros que realmente van a servir a una población que está ávida de que se les dé todos estos programas de prevención, como los centros días, como los centros noches, como los centros de protección, que a mi juicio son muy importantes para los adultos mayores. ¿Qué pasó en este caso, Hay que hacer doctor una Rojas? precisión. Yo creo que la información no me explico si es que se cayeron porque no hay suficiente pago de impuestos. No, inejecución o presupuestal. Porque el caso de ejecución, doctor Armando, creo que hay una falta de información. La Secretaría ejecutó 99.4% el año pasado y fue de las secretarías que más ejecutó. Y de los programas de la Secretaría que llegaron casi al 100% está el proyecto 742 de adulto mayor. Sí, pero Y no me en los refiero- 10 años que usted relata, esta administración es la única de todas las anteriores que ha logrado reubicar los fondos de la estampilla que usted lideró y que hoy ya son ejecución y derechos para las personas. Pero es una- no me refiero al presupuesto de la Secretaría No, de del Integración proyecto Social. de la No, estampilla. es a toda la contratación del distrito. Ya. Sí, porque es ahora el sí, sí. 0.5. Era que quedó la idea de que no ejecutaba. Claro, No, no, correcto. Es tiene el, toda la 0, razón. es el 0.5% de toda la contratación del Entonces distrito no se ha y podido de sus cobrar la adiciones. estampilla. Pero por supuesto, Ese es otro. claro. Sí, es otro si tema. no Y se... tiene toda la razón. Correcto. Y en eso estamos de acuerdo. Si no se hace contrato, pues no se va a recaudar el 0.5% para esos adultos mayores. Doctor Jorge Lozada, ¿a usted qué le preocupa o qué inquietud tiene en torno a estos programas de atención, de promoción de los derechos de nuestros adultos mayores? De acuerdo con su experiencia, ¿qué le dice? ¿Vamos en la línea correcta? ¿Es esto lo que necesitan nuestros adultos mayores en Bogotá? Yo lo que creo es que en el caso de Bogotá nosotros necesitamos una entidad que integre todos los esfuerzos que vayan dirigidos a los adultos mayores. Cualquier persona o cualquier ciudadano que pase por un salón comunal a las 6:30 de la mañana, lo primero que va a decir, oiga, venga, ¿qué programa tan bueno del distrito? No es programa del distrito. La población más organizada en esta ciudad es la adulta mayor. Ellos mismos llegan a las 6 de la mañana, se pagan su maestro. Y ahí ha faltado esfuerzo por parte del Instituto de Recreación y Deporte. Hemos insistido hasta la saciedad, le hemos dicho gastémonos unos recursos a ver si los viejos están haciendo el ejercicio que les corresponde. Muchos viejos que concurren a esos ejercicios tienen artrosis y con el ejercicio lo que están es empeorando su situación. O sea, no es lo más adecuado, no es lo más conveniente. Es lamentable, porque no por tienen ejemplo, es orientación. lamentable, Hay que aclarar que doctor no Jorge son los Rojas, que centros de hayamos atención dejado de- acabar programas bueno, tan importantes sí, pero como no- el que no son hacíamos los en San Cristóbal, en la piscina, Los en centros nuestros Usme. tienen médico, psicólogo, fisiólogo, y los Entonces, ejercicios se hacen de acuerdo a una... pero sí hay fíjese casos que eso privados que eso funcionan. no va ligado al esfuerzo que tiene que hacer el Instituto de Recreación y Deporte. Ahora, en el tema de salud, que fue la propuesta inicial que hicimos, integremos esas entidades para que hagamos un programa y por eso a raíz de eso, no sé por qué, perdóneme, ¿por qué aplazamos tanto la discusión en el Consejo para crear la Secretaría del Adulto Mayor? Esta es una población que merece una atención especial y merece que todos los esfuerzos estén centralizados para que vayamos del mismo lado. Es decir, Por ejemplo, sería una secretaría en la independiente de la Secretaría de Integración Social. Totalmente independiente que maneje todos los programas de adulto mayor. Por ejemplo, podríamos tener, con el apoyo de la Secretaría de Salud, un programa para enfermedades crónicas. Hay mucho adulto mayor que ya sus enfermedades no se van a curar, pero sí le podemos hacer más amable su vida si le tratamos sus enfermedades crónicas para que tenga una buena calidad de vida. En el tema, digamos, dental, en el tema de salud oral, hay mucho adulto mayor que no tiene la posibilidad de ir a un odontólogo
o hay mucho adulto mayor que no tiene cómo comprar unas gafas. Todos esos programas que cuestan tan poco, podríamos tener, digamos, una mayor cobertura si hubiese en el distrito una entidad que generara y que organizara todos esos programas. Ya voy con el doctor Oscar Gutiérrez, pero quiero solo conocer quiero la decir, opinión del doctor Rojas. Primero, estoy de acuerdo en que hay que crear una instancia del distrito para atender vejez porque es la prioridad. Correcto. No hay que crear otra secretaría. Hemos dicho que la Secretaría de Integración debe dividirse entre Instituto de Infancia, Instituto de Juventud, Instituto de la Vejez. Porque la experiencia acumulada de la Secretaría de Integración en los últimos 30 años no se puede despreciar y hay que aprovecharla en función de algo que usted propone y que yo estoy de acuerdo no como Secretaría, sino como Instituto de la Vejez. Y en segundo lugar, porque aquí hay que hacer precisiones, lo que usted llama procesos de autorregulación y organización son muy valiosos. Cuando nosotros hablamos de centros día que tienen actividad física, esa actividad física está regulada por médicos y por deportólogos del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Es lo mínimo porque solo son 10.500 personas mayores. Quisiéramos tener más, pero la atención que presta el distrito en los centros día es la atención de mayor calidad. Lo voy a invitar públicamente, doctor Lozada, porque usted no ha querido ir o no ha podido mejor, pero quiero que vaya y vea los centros día, porque si usted va y ve los centros día, yo no tengo que decirle a usted nada más. Usted va a ver y va a hablar con las personas para que se dé cuenta la transformación que ha habido en la atención del adulto mayor en Bogotá en los últimos años. Para que vaya y se ejercite. Quiero un momento consultar aquí la opinión del doctor Oscar Gutiérrez, psicólogo docente de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Son estos los medios adecuados, la hoja de ruta señalada para garantizar bienestar a los adultos mayores? Estos espacios, los centros de día, los centros nocturnos, todas las posibilidades que se le están dando a los adultos mayores en Bogotá. Bueno, Erika, hay como dos precisiones, dos cosas que yo aportaría básicamente. La primera, pues estamos centrando la discusión en el tema de adultos que tienen alguna situación de vulnerabilidad. En este momento creo que tendríamos que ampliar más el espectro porque no todos los adultos mayores están en esa situación de vulnerabilidad, aunque es muy loable y es algo que no tiene prórroga, tiene que hacerse efectivamente, son buenas propuestas. Creo que habría una cosa y es, hay desconocimiento de esos programas y lo digo porque en la Universidad Manuela Beltrán hicimos una investigación sobre aquellos programas precisamente, ya sea recreativos, culturales, económicos incluso para un adulto mayor, de cómo él puede comenzar a ser, vuelvo y repito, partícipe y dueño de su propio proyecto de vida en la vejez, no los conoce. Entonces, creo que sería también otra de las precisiones que haría es ampliarlo un poco y es mirar qué es lo que está pasando con el sector privado, con aquellas empresas que están como tal pensionando a las personas. Y vuelvo a esa investigación que hicimos en la Universidad Manuela Beltrán, nos arrojó que con las personas que trabajamos, que fueron casi 400 que estaban a punto de pensionarse, no están preparadas, no saben qué hacer después de. Entonces nosotros hacíamos la sugerencia como conclusión de esta investigación y es que es relevante que las mismas empresas como proyecto, como responsabilidad social desde el área de gestión humana vayan preparando a las personas para su pensión. O sea, nosotros conocíamos esta población para esa etapa de la vida. Exacto, sí, porque no es solo una cuestión económica, sino también es una cuestión social, cultural, familiar, ¿sí? No es solo que la persona se vaya a preparar para la pensión, sino que tan preparada también está la familia para recibir una persona, ¿sí? Alguien que lleva 25, 30 o más años haciendo esta labor que de un momento a otro no la haga. ¿Qué están haciendo las empresas frente a eso? Los están involucrando, los están dejando aparte. He conocido el caso de muchas de estas personas que ya incluso las arreglaban, ¿sí? De manera, pues no, obviamente legal, las arreglaban económicamente, no tenga la pensión, le damos X cantidad de dinero, mire a ver qué hace con eso. Las personas obviamente entraban en procesos de depresión, ansioso, frustración completa porque no saben qué hacer en esta etapa de la vida. Clave ese aspecto que toca el doctor Oscar Gutiérrez, psicólogo, la falta de preparación, porque muchas veces la gente no sabe qué es lo que van a afrontar una vez se produzca ese paso
de la vida activa, laboralmente activa y productiva, a estar en su casa disfrutando de una pensión, los que tienen el privilegio de poder tenerla. Yo me quiero quedar con algo que él mencionaba, pero se lo voy a preguntar más adelante al doctor Jorge Rojas. Vamos a hacer nuevamente una pausa y cuando volvamos vamos justamente a hablar de los retos, de los desafíos, porque el doctor Rojas también citaba algo que es muy importante. La próxima administración distrital va a tener que asumir un manejo mucho más integral y mucho más amplio de esta población cada vez más mayor de adultos por encima de los 60 años en la ciudad de Bogotá. Ya volvemos. Qué bueno que sigan con nosotros en este contraste, el espacio del Consejo de Bogotá, en el que hoy estamos analizando toda la atención que se le brinda a los adultos mayores en la ciudad de Bogotá, una población que va en aumento, y nos quedábamos con una reflexión del doctor Oscar Gutiérrez en torno, doctor Jorge Rojas, secretario de Integración Social, sí saben nuestros adultos mayores que están en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad social, a dónde acudir cuando quieren encontrar algún tipo de asistencia, de ayuda, la información que se les suministra es la adecuada. ¿Qué tendrían que hacer de repente esas personas que nos están viendo justo a esta hora? La mejor prueba de que sí los conocen es la lista de espera que tenemos, porque tenemos alrededor de 20.000 personas esperando una oportunidad. O que se muera otro, como dicen ellos, para yo poder entrar al subsidio, sobre todo en el caso del subsidio. Esa es la realidad. Que tenemos, pero, recuérdeme cuántas personas subsidiadas en este momento. En este momento 104.000. Muy bien. Vamos a llegar a 122, pero quedan todavía entre 20 y 30.000 que desde esa vulnerabilidad requieren el subsidio, pero ya no alcanzan los recursos para esos subsidios, que los da la Nación, el gobierno distrital o los fondos de desarrollo local. Así que las personas van a los centros de atención de la Secretaría de Integración Social y, como les dije, pasamos de un centro a 17 centros y estamos atendiendo ya casi 11.000 personas mayores. Eso es un salto importante. Y repito, la próxima administración, porque vamos a tener otro ciclo de política pública en Bogotá, va a tener que dar un salto en esa dirección. Esta administración le dedicó mucho a la primera infancia porque se requería y abrió los programas de vejez, pero la próxima va a tener menos que invertir en infancia y más que invertir en jóvenes de un lado, que es otro tema, y adulto mayor, que es el tema que nos ocupa. ¿Cuál sería la meta que debería tener en cuenta la próxima administración de acuerdo con lo que ustedes le van a dejar? Tenemos que llegar a 300.000 personas y en este momento estamos llegando a 150.000 en el mejor de los casos. Es decir, hay que duplicar con subsidios y con atención. Con subsidios y con atención. Hay que duplicar. Ahora, hay otro problema que vamos a tener que enfrentar, que no lo hemos discutido aquí, y es el posconflicto. Claro. Porque a Bogotá están llegando, de un lado, víctimas, muchas de ellas mayores de 60 años, que ya es todo un problema psicosocial, de atención, etc. Y de otro lado, excombatientes de grupos armados, muchos de ellos mayores de 50 años. Así que Bogotá va a tener unos desafíos diferentes y espero que con el liderazgo de concejales que conocen el asunto como ustedes y quienes vengan al Consejo se pueda desarrollar una política que dé cuenta de esas nuevas realidades. Concejal Armando Gutiérrez, concejal Jorge Lozada, los retos, los desafíos en esta política pública de atención al adulto mayor en Bogotá. Es un desafío enorme y lo dijimos al principio de este programa. En Bogotá ya vamos a superar en 2 años aproximadamente el 1.000.000 de adultos mayores acá en la ciudad y hemos visto cómo tenemos que generarle más condiciones de vida digna a estos adultos mayores. Y estoy completamente de acuerdo con lo que manifestaba el doctor Jorge Lozada. Tenemos que establecer en un solo conjunto para que no haya tanta diversidad de inversión por todas partes. El IDRD, indudablemente, su programa bandera, que era el del pasaporte vital, lo ha venido abandonando, lo ha venido dejando solo. Para este año ha hecho una inversión de 570 millones de pesos, que es pírrica la inversión. Expliquémosle a los televidentes que nos ven de distintas regiones del país, ¿qué es el pasaporte vital? El pasaporte vital es un acuerdo de la ciudad en el cual se le generó
la oportunidad a los adultos mayores que gozaran completamente gratis de todos los establecimientos del distrito, de recreación, de prevención, de temas de esparcimiento. Eso debe pasar al instituto. Esa debe pasar al Instituto de Vejez, porque el Instituto de Recreación y Deporte lo ha dejado allí y es un como buen programa, una pero división, es falta como una dinamizar. oficina. Son herramientas que el Consejo le ha tiene dado. México, por a la ejemplo. en México está, claro. De México trajimos una buena experiencia que deberíamos desarrollar. Y hemos venido insistiendo, Erika, como un gran reto, y lo comentábamos también en el debate y frente al doctor Rojas, que es importante para todos los adultos mayores de la ciudad que también le entreguemos la posibilidad de que disfruten de una vivienda completamente gratis, Erika, pero sin entregarles la propiedad. Fíjate que la gran diferencia aquí de lo que se está haciendo con las personas que de alguna manera les están entregando vivienda gratis es que se las entreguen también al adulto mayor, como ocurre en otros países, pero no se les va a trasladar la propiedad. La propiedad la reserva el distrito, de tal manera que es una especie de alquiler de por vida de los que ya les quedan pocos años para vivir. Ese es un gran reto, lo hemos propuesto en el Consejo de la Ciudad. A la administración, inclusive al doctor Rojas, le gusta la idea, pero ya estamos pues con el sol a las espaldas de esta ahí está. administración, pero lo vamos a dejar. Hay como- que insistir. ¿Se puede Hay dar que un insistir. archivo en este programa? Dele. Eso que está diciendo el doctor Armando se va a concretar en las próximas semanas. Primer programa de vivienda para personas mayores ¡Qué bueno! con esa modalidad. ¿Ya usted? Estamos esperando que nos apruebe la licencia de construcción y el anuncio lo va a hacer el alcalde antes de terminar este ¿Cuántas gobierno. viviendas? 476 personas se van a beneficiar de ese primer plan único en el país en la dirección que usted lo ha Con planteado. 476 viviendas no propias, sino como en una Con esa especie de modalidad alquiler. y además con gimnasio, atención médica, comedor comunitario y además muy cerca de aquí. Es además como una gran urbanización para que ellos estén en las mejores condiciones. Pues es una gran noticia, doctor Rojas, la que usted da aquí en primicia, en Qué este bueno. contraste, en la mejor línea. Doctor Lozada, quiero conocer también. Esa es una buena chiva. Yo lo desafíos y que retos. creo es que los colombianos tenemos que ser conscientes de algo. Uno encuentra que se ha perdido la familia y todo le echamos la culpa al Estado. Entonces, este es un tema que fundamentalmente es porque se han perdido los valores de la familia. Aquí tenemos que ser muy severos con las licencias que se da a una persona para que opere un ancianato. Es que ahí no hacemos controles. Entonces, los viejos se mueren o de soledad porque las familias piensan que manteniéndole una enfermera o un refrigerador lleno de alimentos, le quitan algo que todos los seres humanos necesitamos a cualquier edad, que es la comprensión, El amor. el amor. Eso lo necesitamos la atención permanente. desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero hay otros viejos que se mueren de incapacidad, de ver a su familia sufrir, de no poder hacer nada por su familia. Entonces comparto el criterio en ese sentido. Entonces me parece que este tema hay que controlarlo, o sea, digamos, a las familias colombianas hay que decirles, respetemos el adulto mayor. Es que la primera obligación de la familia es preservar eso, familia, porque todo no se lo podemos cargar al Estado, sino vamos a llegar, yo no comparto a veces muchos esos criterios de muchos analistas que a todo le echamos la culpa, digamos, a la situación del país. No, yo creo que donde hay principios no sucedería eso. Primero lo primero. mejor Primero dicho. lo primero. Claro. Los valores. Segundo, digamos, hay que seguir insistiendo en que tenemos que integrar para que los pocos recursos que tiene el adulto mayor sean bien utilizados. Yo veo que el distrito tiene unos programas que se volvieron repetitivos. Por Dios, no podemos seguir gastando la plata en enseñarle a un grupo de viejos a trabajar el fome. Ellos merecen más. O a que las señoras vayan a hacer costura. No, los viejos lo que necesitan es trampas para que les den deseos de seguir viviendo, esperanza. Y eso lo generan unos programas. En mucho adulto mayor en este estado que lo que pide es, acuérdense de mí, yo también existo, yo también hago parte de esta sociedad, ténganme en cuenta. Y eso se hace con poca plata.
Yo lo que creo es que hay que integrar todos esos programas para tener una verdadera política decorosa, digna, para la gente que tanto bienestar le ha entregado a este país. Doctor ¿Usted Oscar se va a Gutiérrez. comprometer en este programa a visitar los centros día La antes de semana- que termine este gobierno? La semana entrante, Quede secretario. constancia para que podamos Y volver le vamos a conversar. hacer seguimiento en @contraste Bogotá o en @consejo de Bogotá a esa visita. Sus últimas reflexiones, doctor Gutiérrez. De acuerdo con el concejal, o sea, es importantísimo la figura de la familia, pero pues no podemos llamar a algo que en este momento, sobre todo en la situación de abandono, no existe. Entonces creo que algo importante es comenzar a ampliar las redes de apoyo que tienen los adultos mayores, incluso dentro de sí mismos. Hay un elemento importante que es obviamente la institucionalidad del Estado frente a su responsabilidad con el adulto mayor, pero tenemos que también trascender la discusión y ser todos responsables de este proceso, porque mal que bien todos vamos para allá. Entonces no podemos tener personas que a los 50 años ya se estén preparando para morir y debería ser para vivir y vivir mejor. Pero ¿cómo le podemos mejorar. enseñar a nuestros niños? Porque ese es un tema absolutamente importante y de educación. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros niños que el abuelo no es ese vejestorio que está allá, vaya ya a atender a su abuelo, sino que es realmente una parte importante, es una fuente de sabiduría y de riqueza en todo sentido? Creo que la misma enseñanza es desde los padres de cómo están tratando a sus propios padres, o en este caso al adulto mayor. Si vemos, hay una situación, es lo que nosotros llamamos como una agenda oculta, algo que sabe todo el mundo pero no se dice, y es lo que pasa con el adulto mayor en situación laboral. En algún momento pues ya no, es muy complicado para un adulto llegado a cierta edad trabajar en una institución, lo vamos apartando. Entonces yo creo que es una responsabilidad absolutamente todos de cómo estamos asumiendo la vejez. Psicológicamente nosotros le tenemos mucho miedo a la vejez, desde la propia imagen, desde el manejo de cómo nosotros estamos concibiendo el cuerpo, estamos haciendo todo lo posible para no envejecer, desde el botox, la imagen, adelgazamiento, estamos dándole un plano secundario, incluso le tenemos miedo, o sea, terror a envejecer, cuando debería ser todo lo contrario, es otra etapa de la vida, pero desde los mismos medios de comunicación, desde la forma como nosotros estamos asumiendo esto, tenemos miedo a envejecer. Entonces es muy difícil que un niño aprenda cuando ve que el adulto está tratando al adulto mayor de esta manera. El respeto a la vejez empieza en la primera infancia. Por eso los encuentros intergeneracionales que Son hacemos. vitales. Llevar el jardín de niños de 3 años al centro día, porque ya no usamos la palabra ancianato, al centro día es una alegría para los viejos y una expectativa para los niños que empiezan a aprenden a respetar a los viejos. No, pero además aquí desechamos médicos que han tenido toda la experiencia, que cuando cumplen 60 años ya no pueden hacer consultas. Qué bueno que pudiéramos hacer, doctor Jorge Rojas, la aldea del saber, donde concentremos a todas esas personas tan importantes que le aportaron tanto a la ciencia y pudiéramos complementarlo con los jóvenes que hoy en día, más que la experiencia, creen en la tecnología, y resulta que las dos cosas están ligadas. Y son complementarias, y justamente nos quedamos con ese mensaje. Los niños que se encuentran con los ancianos, y por supuesto, ojalá que se puedan dar esos encuentros entre saberes, que es un poco a lo que hay que apostarle, porque todos tienen algo que aportar, especialmente nuestros viejos. Señores, hemos llegado así al final de este contraste. Muchas gracias a todos por sus aportes, por enriquecer este debate, y la reflexión es para todos. Hay que atender, hay que estar cerca de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, porque tienen mucho que enseñarnos. Muy buenas noches, gracias. Nos vemos la próxima semana con otro contraste. Aquí, el programa del Consejo de Bogotá. Gracias.